Me llamo Clara Velázquez. Tengo 64 años, soy viuda y vivo sola en un tranquilo vecindario de Ciudad de México, desde que mi esposo falleció hace 3 años. Siempre me he considerado una mujer precavida, práctica, alguien que puede lidiar con las pequeñas sorpresas de la vida. Nunca imaginé que a medianoche mi sensación de seguridad se desmoronaría por completo. Eran apenas pasadas las 12 cuando unos golpes fuertes en la puerta de mi recámara me arrancaron de un sueño ligero. Abrí los ojos en la oscuridad y las sombras frías y familiares de mi habitación parecían más pesadas de lo habitual. Entonces la voz temblorosa y cruda de Alejandra cortó el silencio. «Mamá, mamá». Antes de que pudiera siquiera mover las piernas para levantarme, la puerta se abrió de golpe y ella entró tambaleándose. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban y un hilo delgado de sangre corría por su antebrazo desde un pequeño corte. Mi corazón se detuvo. «Alejandra». Me lancé hacia ella instintivamente, sosteniéndola por los hombros. «¿Qué pasó? ¿Dónde te lastimaste?» Sus labios temblaron mientras susurraba casi inaudible. Alguien estuvo en mi cuarto, observándome mientras dormía. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como hielo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hija siempre había sido fuerte, resistente, pero el miedo en sus ojos la hacía parecer la niña que alguna vez fue. Respiré hondo, intentando calmar el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. «Está bien, tranquila», dije con la voz más firme de lo que sentía. «Estás a salvo ahora. ¿Estás conmigo?» La abracé tratando de encontrar fuerza en mis propias palabras. Alejandra se aferró a mi manga, apretándose contra mí. Podía sentir su corazón acelerado, errático y lleno de pánico, y la forma en que su pequeña mano temblaba en la mía. Escuché pasos. Cerca del closet balbuceó. Me desperté y había algo ahí. Creo que me estaba observando. Tragué saliva a mi propio pulso, acelerándose. Mi mente se llenó de los peores escenarios posibles. Cada instinto afinado durante décadas me urgía a actuar. Alcancé la mesita de noche donde descansaba la vieja pistola de Ignacio, mi esposo. Él había insistido en que aprendiera Isur a usarla, diciéndome que la familia siempre era lo primero, y ahora entendía exactamente a qué se refería. Valeria, mi nieta, se movió en el pasillo detrás de nosotras frotándose los ojos. «Abuela, ¿qué pasa?», susurró. Su voz temblaba mientras se quedaba paralizada al ver la sangre de Alejandra. La sostuve suavemente arrodillándome para mirarla su casa a los ojos intentando contener el terror. «Todo está bien, pequeña», dije ocultando mi propio miedo. «Tu mamá solo se raspó. Pero tenemos que ser cuidadosas». Alejandra asintió, sus ojos saltando hacia el pasillo, como si esperara que la amenaza apareciera en cualquier momento. Sentí mi mandíbula tensarse. Seguro. Esa palabra parecía imposible. «Ya no». Apreté su mano y susurré. «Quédate aquí. Quédate con Valeria. Cierra la puerta con llave. No importa lo que escuchen, no la abran hasta que regrese». Ella dudó, el pánico y la confianza chocando en su mirada, pero finalmente siguió a Valeria hacia la recámara. Las vi irse, cada músculo tenso, el peso de la pistola pesado en mi mano. Mi propio corazón retumbaba en mis oídos acompasando el crujido de las duelas bajo mis pies, mientras avanzaba por el pasillo. En algún lugar en la oscuridad alguien se movía. Tenía que descubrir quién. Mis manos temblaban mientras sostenía la pistola. El metal frío me estabilizaba más de lo que esperaba. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que me detuviera, pero no podía. Alejandra y Valeria esperaban detrás de una puerta cerrada. Su seguridad descansaba completamente en mis manos. Tragué saliva intentando superar el miedo que amenazaba con paralizarme. Avancé por el pasillo con pasos cuidadosos y deliberados, cada crujido de las duelas resonando en el silencio. Las sombras se acumulaban en las esquinas, extendiéndose por las paredes como dedos oscuros, y me obligué a no imaginar figuras donde no las había. Tenía que enfocarme, tenía que estar lista. Mi corazón latía con fuerza, pero bajo el miedo.
Una corriente constante de determinación me impulsaba hacia adelante. Al acercarme a la recámara de Alejandra me detuve en el umbral, la puerta ligeramente entreabierta. Una brisa sutil movía las cortinas y podía ver el brillo pálido de la luz de la calle pintando la habitación con sombras alargadas. Mis ojos escanearon cada rincón, cada objeto que pudiera ocultar a alguien. Mi mente repasaba los peores escenarios, calculando, anticipando. Quienquiera que estuviera aquí, ya había demostrado que podía moverse en silencio, y no podía permitirme subestimarlo. Me agaché ligeramente manteniendo la pistola en alto y empujé la puerta un poco más. El aire olía vagamente a polvo y madera húmeda, nada más, pero cada instinto en mí me decía que alguien había estado aquí. Entré lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad oprimiéndome. Ahora era el escudo. Si alguien se movía contra Alejandra o Valeria, tenía que estar preparada. Mi mirada se posó primero en el closet. Estaba cerrado más firmemente de lo que recordaba, pero no del todo. Una rendija de oscuridad se asomaba por el borde y mi estómago se apretó. La idea de alguien escondido allí hizo que mi pulso se disparara, pero me obligué a respirar con calma. Estaba tranquila, al menos outwardly. No podía permitirme mostrar pánico. «Muéstrate», dije en voz baja y firme, dejando que mi voz resonara en la habitación. Silencio. Mis nudillos se blanquearon en el mango de la pistola, pero aún no me moví. Escuché cada sonido, el zumbido lejano del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared, una corriente de aire susurrando por las duelas. Nada. Sin embargo, la certeza de que alguien había estado aquí observándonos no me abandonaba. Di un paso cauteloso hacia el closet, la pistola levantada, los ojos entrecerrados. Mi mano rozó el pomo de la puerta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hice una pausa observando la habitación, imaginando a Alejandra, dormida en la cama a pocos metros, y a Valeria en el pasillo detrás de la puerta. Esta era mi responsabilidad. Mi miedo se transformó en enfoque. Cada lección que Ignacio me había inculcado, años atrás, precaución, atención, valentía, destelló en mi mente. Presioné mi mano libre ligeramente contra la puerta del closet, estabilizándome, y susurré, no en mi guardia. Mi voz tenía una firmeza que no sentía del todo. La resolución crecía con cada latido. Quienquiera que hubiera invadido esta casa, quienquiera que hubiera aterrorizado a mi hija, tendría que enfrentarme primero. Respiré hondo y entré completamente en la habitación lista para enfrentar lo que acechara en las sombras. Recuerdo el día en que Alejandra y Valeria regresaron a casa como si fuera ayer. El camión de mudanzas llegó ruidosamente a nuestra tranquila calle de Coyoacán, temprano en la mañana, cargando sus vidas en cajas de cartón, maletas y los frágiles restos de un hogar que habían perdido. El divorcio de Alejandra la había dejado exhausta tanto física como emocionalmente, y Valeria se aferraba al lado de su madre cautelosa ante cada sonido y sombra desconocida en la casa. Abrí la puerta principal antes de que siquiera tocaran con los brazos extendidos, ofreciendo la bienvenida que deseaba haberles dado, después de todos los años que Alejandra había cargado sus problemas sola. «Esta es su casa tanto como la mía», le dije a Alejandra apartando un mechón suelto de su frente. Valeria se asomó detrás de su madre con los ojos muy abiertos, como si esperara que esta casa también la rechazara. Me arrodillé para encontrar su mirada. «Estás a salvo». «¿Aquí?», susurré sosteniendo sus pequeñas manos en las mías. La casa se sentía demasiado grande y silenciosa después de que Ignacio falleció. Cada rincón resonaba con recuerdos de él, sus libros aún alineados en los estantes, su silla junto a la chimenea en su lugar, y el leve aroma de su loción para después de afeitar persistía en el aire. Normalmente habría sentido el silencio como un consuelo, pero con el regreso de Alejandra y Valeria, la casa parecía exhalar aliviada, como si hubiera estado esperando que la vida la llenara nuevamente. Alejandra cargaba el peso de meses de estrés,
y la observé desempacar cada caja lentamente, colocando los objetos cuidadosamente en espacios que consideraba suyos. Todavía tenía ese rasgo meticuloso de organización, un mecanismo para sobrellevar las cosas que yo conocía bien. Valeria, por otro lado, se movía como una sombra cautelosa, explorando las habitaciones una por una, susurrando preguntas sobre cosas que no reconocía, siempre manteniendo a su madre a la vista. Las noches se convirtieron en nuestras primeras pruebas para sentarnos en un nuevo ritmo. Nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina con té o cenas recalentadas, hablando bajito sobre la escuela, el trabajo y el futuro. Alejandra reía suavemente ante las pequeñas observaciones de Valeria, y yo me encontraba sonriendo más de lo que lo había hecho en meses. La casa volvía a sentirse viva, aunque fuera en pequeños y tentativos estallidos de calor. Una noche, mientras veía a Alejandra arropar a Valeria en la cama, sentí la profundidad de su agotamiento. Las manos de Alejandra se detuvieron un momento más de lo necesario en el hombro de Valeria, apartando las sombras que se aferraban al rostro de su hija. Recordé la voz de Ignacio, siempre calma pero firme. La familia es el ancla clara. Cuando todo tiembla, son las personas que proteges las que te recuerdan por qué sigues de pie. Supe entonces que esta casa, con sus duelas crujientes y rincones familiares, también tendría que ser nuestro ancla. Sin embargo, bajo la calma, podía sentir una tensión que no se disiparía fácilmente. Los ojos de Alejandra, aunque suaves, llevaban rastros de preocupación. La pequeña mano de Valeria temblaba ocasionalmente mientras abrazaba su cobija. El divorcio las había cambiado, dejando una sombra que ningún hogar, por acogedor que fuera, podía borrar por completo. Resolví hacer de esta casa, más que paredes y muebles, sería un lugar de consuelo, vigilancia y confianza, un hogar donde pudiéramos enfrentar juntos los desafíos ordinarios de la vida y sus amenazas imprevistas. Mientras cerraba la puerta tras ellas esa noche y escuchaba el suave ritmo de su respiración en el piso de arriba, me aferré a la esperanza de que esta casa pudiera convertirse en un refugio. No tenía idea de que esa sensación de seguridad pronto sería puesta a prueba de maneras que ninguna de nosotras podía anticipar. La casa se había sentado en un ritmo tentativo con Alejandra y Valeria de vuelta, pero comencé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Al principio eran casi imperceptibles, una puerta ligeramente entreabierta, que estaba segura de haber cerrado, un abrigo colgado descuidadamente en una silla, en lugar de estar en su lugar, una marca leve en el piso de madera cerca del pasillo. Mi mente intentaba racionalizarlo. Alejandra y Valeria aún estaban desempacando, adaptándose a sus nuevas rutinas, pero cada pequeña anomalía hacía que mi estómago se apretara. Valeria en particular parecía inusualmente cautelosa. Se detenía a medio paso al cruzar la sala, sus ojos escaneando los rincones, como si esperara que las sombras se movieran. Una vez se quedó junto a la escalera susurrando: «Abuela, ¿escuchaste eso?». Seguí su mirada y no oí nada, pero sentí esa misma inquietud punzante recorrer mi espalda. Me arrodillé a su lado, apartando su cabello detrás de la oreja. «Todo está bien, pequeña», dije suavemente. «A veces la casa solo hace ruidos. No hay nada de qué preocuparse». Pero no podía convencerme del todo. Hubo noches en las que me despertaba con crujidos y golpes que no encajaban con los sonidos familiares de asentamiento de esta vieja casa. Las duelas gemían en patrones que nunca había notado antes, y las sombras se extendían más de lo debido, proyectadas por las luces de la calle afuera. Me sentaba esforzándome por escuchar algo más allá de lo ordinario. El zumbido del refrigerador, el ladrido lejano del perro de un vecino. Pero había un ritmo sutil, una vacilación en los ruidos que ponía mis nervios en alerta. Alejandra también lo notó, aunque intentaba restarle importancia. Una noche, mientras nos reuníamos en la cocina para tomar una taza de té tardía, miró hacia la sala y frunció el ceño. «¿Dejaste esa silla ahí?».
preguntó señalando una silla de madera que había cambiado de posición. Negué con la cabeza. No la toqué. ¿Estás segura, Ella? Asintió lentamente, su expresión tensa, con la más leve sombra de preocupación en sus ojos. Incluso las pequeñas cosas comenzaron a sentirse inquietantes. Una ventana ligeramente desbloqueada, aunque estaba segura de haberla cerrado, una cortina que se movía, aunque el aire parecía quieto. El suave rasguño de algo moviéndose detrás de las paredes. Caminaba por la casa durante el día revisando cada habitación y closet, sin encontrar nada fuera de lugar. Pero la inquietud persistía, como si alguna presencia invisible nos estuviera probando. La inquietud de Valeria reflejaba la mía. Sus susurros y vacilaciones agudizaban mi vigilancia. Se aferraba a Alejandra de una manera que no lo había hecho antes, asomándose por las esquinas con ojos muy abiertos. Me arrodillaba a su lado, tomando sus pequeñas manos en las mías, intentando transmitirle calma. «Es solo la casa», decía, aunque mi propia voz temblaba ligeramente. Me obligué a notar cada irregularidad, cada pequeña pista, almacenándolas en el fondo de mi mente. Los días pasaron con esta tensión silenciosa, acumulándose sobre nuestros intentos de normalidad. Cada sonido inexplicado y cada objeto fuera de lugar me corroía un recordatorio sutil de que la seguridad nunca es absoluta. Sabía que la casa ya había dado la bienvenida a la vida nuevamente, pero en las sombras y en las miradas cautelosas de Valeria podía sentir que algo invisible estaba esperando, probando los límites de nuestra frágil paz. La inquietud de Valeria había estado creciendo durante días y una noche finalmente salió a la luz con toda su fuerza. Estaba doblando ropa en la sala cuando apareció en el umbral su pequeño cuerpo tenso, los ojos muy abiertos y brillando con lágrimas contenidas. «Abuela, ¿crees que hay alguien en la casa?», susurró su voz apenas audible. Su pregunta quedó suspendida en el aire como un peso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del cálido resplandor de la lámpara. Dejé la canasta y crucé la habitación para arrodillarme a su lado. «Pequeña, no hay nadie aquí», dije tomando sus manos en las mías. «Estás a salvo conmigo. Te lo prometo». Apreté sus dedos suavemente, forzando un tono calmado en mi voz, aunque mi propio estómago estaba anudado. Sabía que los pequeños ruidos, las sombras cambiantes y las señales que habíamos notado en los últimos días no eran solo imaginación. Algo estaba mal, algo que aún no podía nombrar. Valeria se aferró a mí apoyándose en mi pecho como si mi sola presencia pudiera protegerla de cualquier amenaza invisible. Pero sigo escuchando cosas, pasos, susurros. Y Alejandra dice que a veces también lo siente. Admitió sus palabras temblando. Podía sentir su pequeño corazón latiendo contra el mío, irregular y rápido, reflejando cómo había estado el mío estas últimas noches. Quería decirle que lo olvidara, que los niños a veces imaginan cosas cuando están cansados, pero sabía por experiencia que ignorar los instintos podía ser peligroso. «Escucha, Valeria», dije suavemente, apartando un mechón de su rostro. «A veces nuestra mente nota cosas que no entendemos del todo, pero eso no significa que no estemos protegidas. Alejandra y yo estamos aquí y somos cuidadosas. Siempre estamos cuidándote». Mis propias palabras buscaban reconfortar, pero bajo ellas yacía la tensión que no podía sacudirme. Cada crujido de las viejas duelas, cada movimiento de las cortinas en la brisa nocturna, me recordaba que la casa podría no ser tan segura como quería que fuera. Ella tragó saliva y asintió, aunque su cuerpo permanecía rígido. «Solo no me gusta estar sola en mi cuarto», admitió. Su voz apenas que superaba un susurro, y sentí el tirón de su miedo como si fuera el mío. Quería reírlo, hacer que sonara como nada, pero había verdad en su ansiedad. El aire se sentía más denso por la noche, las sombras más oscuras, y mis sentidos estaban más alerta que en años. «Entonces no tendrás que estar sola», le aseguré poniéndome de pie y tomando su mano. «Revisaremos los cerrojos juntas todas las noches, nos aseguraremos de que tu puerta esté cerrada, y dejaré una luz encendida si quieres.
Haremos que esta casa se sienta segura otra vez, paso a paso. Los labios de Valeria se curvaron ligeramente, una pequeña sonrisa más de alivio que de felicidad, y se aferró a mi brazo mientras caminábamos por la sala. Alejandra se unió a nosotras, momentos después, su rostro cansado pero gentil. «Yo también lo he connotado», admitió en voz baja mirando a Valeria. «A veces siento como si algo nos estuviera observando». Pensé que solo estaba nerviosa. Puse mi mano en su hombro anclando a ambas. La tensión en la habitación era sutil, pero palpable como un hilo invisible conectándonos a las tres. El miedo ya no estaba aislado. Había comenzado a extenderse por nuestra pequeña familia cada latido y susurro de preocupación, amplificando el siguiente. Esa noche me quedé con Valeria hasta que su respiración se estabilizó, contándole pequeñas historias de mi infancia, para distraerla dejando que Alejandra se acomodara a nuestro lado. Me recordé a mí misma con cada palabra reconfortante que la vigilancia y el cuidado eran nuestras herramientas, que el amor podía protegernos incluso en la incertidumbre. Pero cuando finalmente regresé a mi propia habitación, el silencio de la casa me oprimía, y supe que esto era solo el comienzo. La inquietud en los ojos de Valeria había despertado algo en todas nosotras, un miedo compartido que ninguna podía ignorar. Me moví por la casa con pasos deliberados y medidos, la pistola pesada en mi mano, su peso a la vez reconfortante y alarmante. El tenue resplandor de la lámpara del pasillo proyectaba sombras largas sobre las duelas, y cada rincón parecía retorcerse en la débil luz. Mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido inusual, cada crujido de la vieja casa, amplificado como si las paredes mismas susurraran secretos que no quería escuchar. Comencé por la puerta principal revisando el cerrojo, sintiendo el metal encajar con seguridad. Me dio una pequeña medida de tranquilidad, aunque sabía que era solo temporal. Quienquiera que hubiera entrado en la recámara de Alejandra antes ya había demostrado que podía burlar las precauciones ordinarias. Pasé mis dedos por el cerrojo otra vez, solo para estar segura antes de moverme silenciosamente hacia la puerta trasera. El pestillo estaba puesto, pero la manija se sentía floja bajo mi toque, el sutil movimiento haciendo que mi estómago se anudara. Presioné mi mano contra ella, imaginándose un intruso deslizándose por la estrecha rendija, moviéndose con sigilo practicado. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos. Los únicos sonidos eran mi propia respiración y el leve zumbido del refrigerador abajo. Pero bajo ese ruido de fondo ordinario, había pequeñas irregularidades, una duela que gemía bajo mi peso, una sombra que se movía ligeramente al pasar por una puerta. Mi corazón latía más rápido, cada pulso resonando como un tambor en mis oídos. Me dije a mí misma que solo era la casa asentándose, solo la imaginación de alguien ya al borde. Pero mis instintos se negaban a calmarse tan fácilmente. Pasé por la recámara de Alejandra echando un vistazo a la puerta. Ahora estaba cerrada, el contorno tenue de su cama visible a través de las rendijas de luz de luna que se filtraban por las cortinas. Nada parecía fuera de lugar, pero no podía sacudirme la sensación de que la habitación contenía más que sus muebles y cobijas. Casi podía imaginar a alguien agazapado en la oscuridad, observando desde un rincón oculto, y me estremecí a pesar del aire cálido de la casa. En la sala revisé cada ventana pasando mis dedos por los cerrojos y apartando las cortinas para examinar los marcos. Una ventana tenía una pequeña raya de tierra en el borde, apenas perceptible, pero mis ojos la captaron de inmediato. Mi mente repasó cada sonido extraño, cada irregularidad menor de los últimos días. Había estado ignorando señales convenciéndome de que no eran nada, pero ahora parecían piezas de un rompecabezas más grande. Me detuve en la escalera que llevaba a la habitación de Valeria. Los escalones alfombrados amortiguaban mi movimiento, pero el más leve crujido me hizo congelarme. Mi pulso retumbaba mientras me inclinaba más cerca escuchando. Nada.
Aún así, el silencio me oprimía de una manera casi física, pesado y sofocante. Presioné mi espalda contra la pared y exhalé lentamente intentando mantener mis pensamientos en orden. Cada instinto me decía que revisara de nuevo, que fuera meticulosa. La casa podía parecer calma y silenciosa, pero la paz era frágil, precaria. Continué por el pasillo hacia la habitación de huéspedes, deteniéndome en cada puerta, revisando los cerrojos, las manijas, incluso las rendijas debajo de ellas. Las sombras se movían en las esquinas, pero no había nadie allí, solo la casa misma vieja y crujiente, guardando sus secretos cerca. Cada paso que daba se sentía decidido pero tentativo, un equilibrio entre precaución y urgencia. No podía permitirme ser complaciente. Las pequeñas advertencias que habíamos notado antes habían sido ignoradas a nuestro riesgo. Cuando regresé al pasillo fuera de la recámara de Alejandra, sentí una tensión tirante en mis hombros. Mis manos estaban firmes, pero mi mente estaba alerta, catalogando cada posibilidad, cada amenaza potencial. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero sabía por instinto que la seguridad nunca era absoluta. Quienquiera que hubiera venido antes podría regresar. Presioné mi mano ligeramente contra la manija de la puerta, sintiendo el metal frío bajo mis dedos. Cada nervio en mi cuerpo gritaba que tenía que actuar, tenía que estar lista. Me detuve fuera de la recámara de Alejandra por un largo momento, mis dedos apretando la pistola con una determinación silenciosa. El aire olía vagamente a madera húmeda y polvo lo suficientemente ordinario como para ignorarlo. Pero algo en la habitación se sentía mal. Mi mirada se dirigió primero al closet, luego al suelo, y fue entonces cuando lo noté, una mancha de lodo oscuro y húmedo, presionada en la madera con pequeños surcos, marcando el contorno de un zapato. Mi estómago se hundió. No era de Alejandra. No era de Valeria. Conocía sus zapatos y sabía que esas huellas pertenecían a alguien más. Alguien que se había movido silenciosamente por esta casa, mientras dormíamos, alguien que había estado aquí en mi hogar, sin nuestro conocimiento. Me agaché para examinar el rastro. Las huellas iban desde la ventana cerca de la pared lejana, directamente hacia el closet, donde se acumulaban las sombras. Seguí cada paso con mis ojos, el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que el intruso había sido deliberado, cuidadoso y paciente. Quienquiera que fuera conocía la disposición de la casa o nos había estado observando durante algún tiempo. El pensamiento hizo que mi pulso se disparara, enviando un temblor a mis manos, incluso mientras estabilizaba la pistola. La ventana misma estaba entreabierta lo suficiente para sugerir una entrada silenciosa. Una brisa leve movía la cortina rozando el suelo y provocando un escalofrío en mi espalda. Presioné una mano en el alféizar y sentí el borde frío del marco. Mi mente trazó el camino. Alguien había entrado. Por aquí evitó las duelas que crujían y se dirigió a la recámara de Alejandra mientras ella dormía. Mi agarre en la pistola se apretó. Cada instinto que había afinado durante décadas me decía que actuara con cuidado, pero mi miedo maternal ardía más fuerte que cualquier precaución. Lentamente volví mi atención al closet. La puerta estaba ligeramente entreabierta, un borde de oscuridad asomándose. Lo había revisado antes y no pensé nada de ello, pero ahora, junto con las huellas y la ventana, se sentía como una advertencia. Alguien había estado dentro. Alguien había observado. Mi pecho se apretó con una mezcla de temor y resolución. La pequeña voz de Valeria resonó desde el pasillo detrás de mí, aunque no apareció en la puerta esta vez. «Abuela, ¿qué estás haciendo?», preguntó suavemente. Mantuve mis ojos en el closet, pero me permití responder, mi tono tranquilo pero firme. «Solo estoy asegurándome de que todo esté seguro, pequeña. Quédate en la habitación». Sí. El eco de su preocupación hizo que la realidad de la situación golpeara aún más fuerte. Esto no era imaginación. No era una sombra pasajera.
Alguien había invadido nuestro espacio, moviéndose libremente mientras dormíamos. Cada pequeño ruido de los últimos días, la silla fuera de lugar, las duelas crujiendo un poco demasiado fuerte, tenía sentido ahora. No eran coincidencias, eran señales sutiles, pero deliberadas, y las había pasado por alto hasta ahora. Seguí el rastro de lodo una vez más, mis ojos captando cada surco y mancha. No solo llevaba al closet, sino también de regreso hacia la ventana, sugiriendo una ruta de entrada y salida. Quienquiera que fuera había planeado esto, lo había pensado bien. El pensamiento envió un escalofrío por mis venas. ¿Cuántas noches habían hecho esto? ¿Cuánto tiempo habíamos sido observadas sin saberlo? Presioné la pistola más cerca de mi pecho, sintiendo el peso asentarse en mis palmas. Mi mente corría catalogando cada resultado potencial. El peligro ya no era abstracto. Estaba aquí inmediato y exigía atención. La seguridad de Alejandra y Valeria dependía de mí, y no podía permitirme esperar. Cada músculo se tensó mientras avanzaba hacia el closet, cada nervio alerta, lista para lo que, o quién, esperara en las sombras. La casa se sentía viva con una presencia silenciosa, y me di cuenta con una profunda inspiración que ya no éramos solo ocupantes. Éramos objetivos, y el intruso había sido paciente observando, calculando. Las huellas y la ventana abierta eran prueba suficiente de que esto no era un error. No era imaginación. La amenaza era real y estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Me quedé congelada por un momento, mis ojos fijos en la puerta del closet. Estaba solo ligeramente entreabierta la rendija, lo suficientemente estrecha como para pasarla por alto. Pero en el tenue resplandor de la luz del pasillo, la oscuridad dentro parecía extenderse más allá de lo que el espacio debería permitir. Las sombras se acumulaban como tinta, moviéndose sutilmente, como si tuvieran vida propia. Mi pulso se disparó, cada latido resonando como un tambor en mi pecho, y apreté la pistola con más fuerza. La recámara de Alejandra siempre había sido ordenada. La ropa colgaba prolijamente en el perchero, los zapatos alineados en el suelo, y el aroma de su detergente aún flotaba ligeramente. Nada en la habitación estaba fuera de lugar excepto el closet. El borde de la puerta no estaba alineado con el marco. Se inclinaba ligeramente, casi imperceptiblemente, y mis instintos gritaban que no era un accidente. Mi mente retrocedió a las huellas de lodo que llevaban directamente aquí, la brisa sutil de la ventana entreabierta, las pequeñas señales que había ignorado en los últimos días. Todo apuntaba a la misma conclusión. Alguien había estado aquí dentro de esta casa, dentro de esta habitación. Me agaché ligeramente, inclinando mi cuerpo para minimizar la exposición y mantener la pistola en alto. Mis ojos barrieron el suelo y el interior del closet que podía ver. Los abrigos colgaban perfectamente inmóviles, las cajas apiladas ordenadamente, los zapatos alineados, como si no los hubieran tocado en días. Pero el aire se sentía mal. Había un cambio sutil, una sensación de movimiento en las sombras que mi mente lógica no podía explicar. Mi piel se erizó, los vellos de mis brazos se alzaron mientras un escalofrío recorría mi espalda. La casa estaba silenciosa, pero cada instinto me decía que el silencio era deliberado. Demasiado deliberado. Quienquiera que se hubiera movido aquí antes sabía cómo mezclarse, cómo hacer que lo ordinario pareciera que nada estaba mal. Y ahora, mirando este closet, me di cuenta de que el peligro no era solo hipotético. Era inmediato, acechando en algún lugar detrás de esa oscuridad, esperando. Presioné mi mano ligeramente contra la puerta, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. El contacto me ancló, me dio algo tangible a lo que aferrarme mientras la tensión se enrollaba más fuerte dentro de mí. Imaginé a Alejandra dormida a pocos metros inconsciente y a Valeria de pie en el pasillo confiando en que las protegería. El pensamiento alimentó un impulso de determinación, mezclándose con el miedo que amenazaba con paralizarme.
No iba a dejarlas expuestas a esta amenaza invisible. Hablé en voz baja, dejando que mi voz resonara en la habitación firme, a pesar del temblor en mis manos. Si hay alguien ahí, sal ahora. El silencio siguió espeso y opresivo, como si el closet mismo estuviera tragándose mis palabras. Mis ojos escanearon cada centímetro que podía ver, buscando el más mínimo movimiento, la más pequeña pista de que alguien o algo estuviera escondido. Las sombras parecían profundizarse, estirándose y acumulándose como si el closet se hubiera expandido, convirtiéndose en algo más que un simple espacio de almacenamiento. Mis pensamientos corrieron. ¿Podría haber un panel oculto? Un espacio de acceso que nunca él había notado. Un vago recuerdo se agitó en el fondo de mi mente, una vez en que Ignacio había mencionado que las casas viejas tenían rincones ocultos y pasajes, lugares donde alguien podría deslizarse sin ser notado. Mi garganta se apretó al darme cuenta de que esa posibilidad podría no ser un recuerdo sino una advertencia. Di un paso lento y deliberado, mi mano libre flotando cerca del marco de la puerta. Cada nervio en mi cuerpo gritaba que retrocediera, pero otra fuerza me empujaba hacia adelante, la necesidad de proteger a mi familia. Las sombras no eran solo formas, eran señales, una indicación de que la casa aún guardaba secretos que no habíamos descubierto. Tomé una respiración profunda y me estabilicé. Lo que estuviera escondido en ese estrecho espacio, lo encontraría, lo enfrentaría, y me aseguraría de que Alejandra y Valeria estuvieran a salvo. La oscuridad más allá de esa puerta ligeramente entreabierta ya no era un misterio, era una amenaza, y estaba lista para enfrentarla. Retrocedí del closet tomando una respiración profunda y estabilizadora. Alejandra y Valeria estaban ahora detrás de la puerta cerrada de la recámara, sus pequeños cuerpos apretados juntos, confiando en que las mantendría a salvo. Podía escuchar su respiración tenue a través de la madera constante pero frágil, un recordatorio de todo lo que tenía que proteger. El peso de la pistola en mis manos me anclaba, pero hacía poco para calmar la tormenta de miedo que giraba dentro de mí. Cada instinto gritaba que retrocediera, que llamaras a la policía y esperara, pero sabía que no podía. No aún. No cuando estaban tan cerca, tan vulnerables. El miedo se enrollaba fuerte en mi pecho, pero bajo él había una corriente más afilada, más fuerte. La responsabilidad. Era su escudo, su protectora, la que tenía que interponerse entre ellas y lo que fuera, o quien fuera que estuviera escondido en las sombras. Me agaché ligeramente, mis ojos escaneando la habitación en barridos deliberados y cuidadosos. La tenue luz del pasillo se extendía por el suelo, revelando cada pliegue en la alfombra, cada rincón donde se acumulaban las sombras. El aire se sentía más frío aquí, más denso de alguna manera, y casi podía sentir la presencia que nos había estado observando durante días. El pensamiento envió un escalofrío por mi columna, y mis dedos se apretaron en la pistola. Me recordé a mí misma enfocarme. Alejandra y Valeria dependían de que fuera estable, racional, valiente, incluso cuando mi propia mente gritaba precaución. Susurré sus nombres suavemente, más para centrarme que para llamarlas Alejandra, Valeria. Yo me encargo. Mis palabras resonaron débilmente en el pasillo, absorbidas casi de inmediato por el pesado silencio de la casa. Cada sonido estaba amplificado. El leve tic-tac del reloj de pared, el zumbido bajo del refrigerador, el suave roce de una duela en algún lugar más allá de la sala. Todos llevaban un peligro potencial. Mi corazón latía con fuerza, pero forcé mi respiración a disminuir, a coincidir con los pasos metódicos que daría. El pánico no me serviría. El miedo podía agudizar la conciencia, pero si tomaba el control sería la ventaja del intruso. Me agaché más y avancé hacia el closet, la pistola levantada y lista. Mi mente repasó escenarios calculando cómo responder si alguien aparecía de repente. Imaginé a alguien saliendo de las sombras con un arma desenfundada
o lanzándose sin previo aviso. Mi agarre en la pistola se apretó, mis nudillos blanqueándose. Sin embargo, incluso mientras el terror me agarraba, la necesidad de proteger a mi hija y nieta surgía más fuerte. El miedo era real, pero la responsabilidad exigía acción. Podía sentir la vieja tensión en mis músculos del tipo que viene con la anticipación y la vigilancia. Cada nervio estaba alerta, cada sentido agudizado. Me moví ligeramente, cuidadosa de no hacer ruido, escuchando la casa a mi alrededor. El silencio era opresivo, casi antinatural. Presionaba desde las paredes, desde el suelo, desde el mismo aire. Quienquiera que hubiera estado aquí antes sabía cómo moverse sin ser detectado, cómo mezclarse en el silencio. Y yo tenía que ser más inteligente, más rápida y más valiente de lo que jamás esperaban. Hice una pausa por un momento con la mano en la puerta del closet, sintiendo el borde frío bajo mis dedos. Mis pensamientos se dirigieron a Ignacio. Su voz de hace mucho tiempo. La familia es lo primero. Luchas por ellos incluso si tienes miedo. Tragué saliva dejando que sus palabras me fortalecieran. El coraje no era la ausencia de miedo, era la resolución de actuar a pesar de él. Tomé otra respiración lenta y deliberada. Mi cuerpo tenso, mi mente alerta. Con Alejandra y Valeria a salvo detrás de la puerta de la recámara, avancé completamente por el pasillo, cada movimiento deliberado. Mis ojos nunca dejaron el closet, mis oídos esforzándose por captar el más mínimo sonido, el más pequeño cambio. La casa se sentía viva en el silencio, casi esperando, y sabía que el momento de enfrentar lo que se escondía en las sombras se acercaba. El miedo estaba allí, agudo e inmediato, pero la responsabilidad, el amor y la determinación me empujaban hacia adelante. Di otro paso hacia el closet, la pistola levantada, cada instinto enfocado. Sola, con el miedo que arañaba mi pecho, me di cuenta de que no tenía otra opción que enfrentarlo. Quienquiera que hubiera invadido nuestro hogar, quienquiera que hubiera estado observándonos, me encontraría lista. La oscuridad detrás de esa puerta ligeramente entreabierta no seguiría siendo una amenaza por mucho tiempo. La puerta del closet se alzaba ante mí, una rendija estrecha de oscuridad que parecía extenderse más allá de lo que el espacio podría permitir. Mis dedos flotaban sobre la manija, la pistola firme en mi mano derecha, mientras mi izquierda presionaba ligeramente la madera. Cada nervio en mi cuerpo gritaba precaución, cada instinto afinado, durante décadas urgiéndome a pausar, a evaluar, a ser deliberada. Pero bajo el miedo una fuerza más aguda me impulsaba hacia adelante, la necesidad de proteger a Alejandra y Valeria. Empujé la puerta lentamente lo suficiente para mirar dentro. Los abrigos colgaban inmóviles, las cajas apiladas ordenadamente, los zapatos alineados como si no los hubieran tocado. A primera vista parecía vacío, pero las sombras no eran ordinarias. Se aferraban a las esquinas acumulándose en patrones extraños que la tenue luz del pasillo no podía iluminar por completo. Mi pecho se apretó. Las huellas que llevaban aquí, la brisa sutil de la ventana entreabierta, las pequeñas perturbaciones de los últimos días. Todo convergía en una verdad inescapable. ¿Alguien había estado aquí? Me agaché y avancé más cerca, dejando que mis ojos barrieran el suelo. Mi mirada cayó en un pequeño panel a lo largo de la pared trasera del closet, ligeramente entreabierto, casi imperceptible contra las sombras. Mi estómago se anudó. Ignacio había mencionado que las casas viejas a menudo tenían rincones ocultos, espacios de acceso o compartimentos secretos, lugares donde alguien podría deslizarse sin ser notado. Lo había descartado antes pensando que era irrelevante, pero ahora la realización me golpeó fría. Esto podría ser cómo el intruso se había movido silenciosamente por la casa, observando a Alejandra y Valeria sin su conocimiento. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me arrodillaba para examinar el panel. La rendija era estrecha, pero conducía a una oscuridad total, un espacio confinado apenas lo suficientemente ancho para arrastrarse. Mi mente corrió.
¿Cuánto tiempo había estado alguien usando este pasaje oculto? Días, semanas, meses. El pensamiento de mi hija dormida en su cama con Valeria cerca, mientras alguien se movía sin ser visto a pocos metros, hizo que mis manos temblaran a pesar del agarre en la pistola. Presioné mi oído contra el panel escuchando cualquier señal de movimiento. La casa permanecía silenciosa, el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj abajo, los únicos sonidos. Pero sabía mejor que confiar en el silencio como prueba. Quienquiera que hubiera estado aquí antes, había demostrado que podía mezclarse en él, deslizarse sin ser notado. La quietud no era una garantía, era una advertencia. Me enderecé ligeramente y tomé una respiración profunda y controlada. Mi corazón latía con fuerza, pero sentía una claridad bajo el miedo. Esto ya no era especulación. No eran pequeñas advertencias. Era tangible e inmediato, y la responsabilidad de actuar recaía completamente en mis hombros. Alejandra y Valeria estaban a salvo por ahora detrás de la puerta cerrada con llave, pero el intruso aún podría estar en la casa. Cada instinto me decía que tenía que enfrentar esta amenaza oculta antes de que pudiera hacerles daño nuevamente. Me agaché de nuevo, mi mano deslizándose sobre el panel. La madera se sentía áspera y fría bajo mis dedos. Susurré suavemente, más para mí misma que para alguien más. No aquí, no ahora, nunca. Las palabras me anclaron. El miedo que había amenazado con abrumarme ahora se agudizaba en enfoque. No podía flaquear. El intruso había asumido anonimato. Tenía que romperlo. Lentamente, con cuidado, comencé a abrir el panel. Las bisagras crujieron suavemente y una corriente de aire frío se derramó en el closet, rozando mi rostro. La oscuridad dentro era completa, tragándose el tenue resplandor del pasillo. Mi agarre en la pistola se apretó, cada músculo enrollado. Me incliné más cerca, esforzándome por ver mis ojos ajustándose a la negrura. La realización me golpeó plenamente. Entonces así era como el intruso se había movido sin ser visto. El espacio de acceso conectaba directamente con el closet, con la habitación donde Alejandra dormía. Alguien podría así haber estado observándola, siguiendo sus movimientos, dejando señales sutiles lo suficiente para inquietarnos sin ser notado. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla de rabia y furia protectora. Estabilicé mi respiración y forcé mi mente a enfocarse. Las sombras ya no eran ambiguas. Eran el camino de alguien que había invadido nuestras vidas, una presencia que había usado este pasaje oculto para observar, estudiar, esperar. Y ahora lo había encontrado. El espacio de acceso era real, y quienquiera que hubiera estado escondiéndose allí tendría que enfrentarme. Cuadré mis hombros y susurré: «Esto termina ahora». Cada onza de miedo se fusionó con determinación. Alejandra y Valeria estaban detrás de mí a salvo por el momento, y eso era suficiente para fortalecer mi resolución. La oscuridad se extendía ante mí como una boca abierta, pero no me apartaría. Lo que se moviera dentro de ella lo enfrentaría, y me aseguraría de que mi familia permaneciera ilesa. Contuve la respiración mientras la oscuridad en el espacio de acceso se movía. Por un largo momento nada se movió excepto el leve remolino de polvo perturbado por la corriente de la ventana. Luego, lentamente, una figura comenzó a emerger, un hombre entrando en la estrecha franja de luz que llegaba desde el pasillo. Mi corazón latía dolorosamente, mis manos apretando la pistola, cada músculo enrollado para la acción. El hombre era delgado, su cabello grasoso y pegado a la frente, y sus ojos muy abiertos y vidriosos, brillando en la tenue luz. Una sonrisa torcida tiraba de sus labios, del tipo que hablaba de satisfacción y malicia al mismo tiempo. Estaba agachado en el umbral sosteniendo algo en la mano. Cuando la luz lo alcanzó, vi el destello de una cuchilla, un cuchillo que había estado oculto en las sombras. «Tú has estado en mi casa», dije, mi voz baja pero firme, las palabras temblando ligeramente con una furia contenida.
Cada instinto gritaba que me moviera, que tomara el control, que protegieras a mi hija y nieta. Sí, dijo suavemente su voz rasposa. Todas las noches. Ella nunca lo supo. Observándola, estudiándola. Quería estar cerca, saber todo lo que hacía. Su mirada se desvió hacia la cama de Alejandra a pocos metros. Mi pecho se apretó ante el pensamiento, la rabia y el miedo enredándose en mi estómago. Tragué saliva forzándome a mantener la calma. «Aléjate del cuchillo, ahora». Mi voz resonó en la habitación firme, a pesar de la adrenalina que me inundaba. Los ojos del hombre saltaron entre mí, y el arma calculando, pero no se movió al principio. Me moví ligeramente manteniendo la pistola apuntada hacia él. «No les harás daño», dije cada sílaba medida deliberada. La tensión silenciosa en la habitación me oprimía espesa y sofocante. Él era paciente esperando probándome, y podía sentir mi resolución endurecerse en respuesta. El cuchillo brilló nuevamente cuando se movió una fracción como si me desafiara a cometer un error. Mi dedo flotaba en el gatillo, mi mente calculando cada posibilidad. Un salto repentino, un paso en falso, cualquier movimiento, podría volverse catastrófico. Y aún así no podía flaquear. No ahora. Alejandra y Valeria estaban detrás de la puerta cerrada confiando en que mantendría esta línea. «Suéltalo», ordené mi voz elevándose ligeramente. Él dudó el más leve cambio en su postura, traicionando la indecisión. Presioné mi ventaja avanzando lentamente cada movimiento deliberado. «Sal. Que te vean. Ahora». Finalmente se lanzó blandiendo el cuchillo hacia mí, en un arco rápido y temerario. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Retrocedí tambaleándome levantando la pistola mientras la cuchilla pasaba centímetros de mi pecho. El olor metálico del miedo y el sudor colgaba espeso en el aire, y por un momento el tiempo pareció estirarse. Grité con fuerza. «No te muevas». La palabra resonó sólida e inquebrantable. El hombre se congeló a mitad de paso, el cuchillo aún aferrado en su mano. Su sonrisa vaciló reemplazada por un destello de frustración, como si se diera cuenta de que había subestimado mi resolución. Desde detrás de la puerta de la recámara escuché el grito agudo de Alejandra. «¡Mamá! ¡Quédate dentro!». El sonido de su voz me ancló. Fortaleció mi resolución recordándome por qué no podía dudar. Cada instinto, cada lección de décadas de vigilancia convergía en ese momento. La mirada del hombre se encontró con la mía salvaje y buscando, como si evaluara si tenía el coraje para terminar esto. Levanté la pistola deliberadamente, el cañón apuntado a su pecho. «Suelta el cuchillo», dije de nuevo, más firme esta vez. «Ahora». Lentamente, con vacilación, dejó caer el cuchillo. Cayó con un estruendo contra las duelas, el sonido sorprendente en el silencio opresivo. Mantuve la pistola apuntada hacia él mientras daba un paso involuntario, hacia atrás, sus hombros encorvados, su expresión una mezcla de desafío y reconocimiento de que el enfrentamiento había terminado por ahora. Miré hacia la puerta de la recámara. El rostro de Alejandra estaba pálido mientras se asomaba, y Valeria se aferraba a su madre temblando. El alivio me recorrió brevemente, pero no bajé la pistola. No hasta que estuviera segura de que el intruso no podía hacerles daño nuevamente, permitiría relajarme. Cada centímetro de mí permanecía tenso con anticipación alerta ante un último paso en falso. Quienquiera que hubiera estado escondiéndose en mi casa, moviéndose sin ser visto, observándonos, ahora estaba expuesto. Y yo estaba de pie entre él y mi familia inquebrantable, resuelta, decidida a protegerla sin importar el costo. El intruso se congeló, el cuchillo resonando en el suelo de madera como una señal de que el momento había cambiado. Mantuve la pistola apuntada hacia él, mis manos firmes, a pesar de la adrenalina que recorría cada fibra de mi cuerpo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, el sudor brillando en sus sienes, y vi el leve temblor en sus dedos mientras dudaba en hacer un movimiento.
Cada instinto que tenía gritaba que este era el momento de afirmar el control, de mantener mi posición sin vacilar. «Retrocede», dije con firmeza, mi voz baja e inquebrantable. «No toques nada más. Quédate donde estás». Mis ojos nunca dejaron los suyos, calculando, observando, leyendo cada destello de emoción e intención. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, cargado y tirante, y podía sentir mi pulso latiendo al ritmo del leve crujido de las duelas bajo sus pies. Di un paso lento y deliberado hacia adelante, cuidadosa de mantener la pistola firme, de transmitir autoridad sin entrar en pánico. «Esto termina ahora», dije, dejando que las palabras colgaran en el silencio cargado. Nadie más sale herido. Ni Alejandra, ni Valeria, ni nadie en esta casa. Mi corazón latía con fuerza, mis dedos apretando el arma tan fuerte que mis nudillos se blanquearon, pero forcé mi respiración a permanecer controlada, lenta y deliberada. Los ojos del intruso saltaron entre mí y la puerta, entre la pistola y el espacio detrás de él, como si calculara cada posibilidad, cada ventaja que podría explotar. Pero no me inmuté. No podía inmutarme. El peso de la responsabilidad, la feroz necesidad de proteger a mi hija y nieta, me anclaba en el lugar, agudizando mis sentidos. Cada músculo, cada nervio, cada onza de mi voluntad se enfocaba completamente en asegurar su seguridad. Una gota de sudor corrió por su sien y vi su mandíbula tensarse. Sus movimientos se volvieron pequeños, vacilantes, reactivos. Avancé una fracción más cerca, la pistola inquebrantable, el cañón apuntado directamente a su pecho. «Suéltalo», dije de nuevo, más firme esta vez, una autoridad silenciosa tejiéndose en mis palabras. «Ahora», dudó por un latido. Luego dejó caer las manos lentamente, el cuchillo, deslizándose por el suelo. Mantuve mis ojos en él, sin bajar el arma, sin relajarme, ni siquiera ligeramente. La habitación permanecía tensa cada segundo, estirándose como un alambre tenso. Podía sentir el pánico del intruso, el destello de cálculo de que me había subestimado, que no había anticipado la resolución de una madre. Di otro paso hacia adelante, cada movimiento preciso, controlado, deliberado. «Da un paso hacia ella, si te arrepentirás», advertí, mi voz firme, resonante con autoridad. Él retrocedió ligeramente sin romper el contacto visual. Podía ver el miedo en su expresión, una mezcla de reconocimiento y disbelief. Se dio cuenta de que no dudaría en proteger a mi familia, que actuaría con decisión, con inteligencia, sin perder el control. Por un momento me permití respirar, aunque solo ligeramente, sabiendo que la vigilancia debía mantenerse. El intruso estaba desarmado, pero la amenaza de un salto repentino, una acción desesperada, aún acechaba. Cada instinto me decía que mantuviera esta postura, que me mantuviera firme, hasta estar segura de que no representaba más peligro. Podía escuchar los susurros quedos de Alejandra desde la puerta de la recámara y los sollozos suaves de Valeria mientras se aferraba a su madre. Su presencia fortalecía mi resolución, un recordatorio de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la elección deliberada de actuar a pesar de él. Cuadré mis hombros, estabilizando mi postura, dejando que el intruso entendiera sin una sola palabra que esta casa y todos en ella no serían violados nuevamente. El lamento lejano de las sirenas se hizo más fuerte, un sonido penetrante que cortó la tensión como un cuchillo. No bajé la pistola, aunque una pequeña parte de mí anhelaba dejarla descansar. Los ojos del intruso se dirigieron hacia el sonido, un destello de pánico finalmente, rompiendo su compostura. Mantuve mi posición, cada músculo tenso, cada latido medido, hasta que los oficiales uniformados aparecieron en la puerta, sus linternas, barriendo la habitación. «¡Aléjese de él!», gritó uno, y observé mientras se movían con precisión, rodeando al intruso y guiándolo al suelo. Él luchó una resistencia fugaz, pero sus agarres eran firmes. El cuchillo yacía en la madera entre nosotros, su presencia de repente impotente, sin sentido frente a la fuerza coordinada de la ley. Mis manos temblaron ligeramente mientras el peso del momento se asentaba
Estaba atrapado, y la amenaza inmediata eliminada. Alejandra salió cautelosamente al pasillo, su rostro pálido y demacrado. Valeria se aferraba a su madre, su pequeño cuerpo temblando. El alivio me recorrió en una ola casi física, pero se mezclaba con la adrenalina que aún corría por mis venas. Bajé la pistola lentamente, manteniendo mis ojos en el intruso, hasta que estuvo esposado y llevado hacia el patrullero que esperaba afuera. Los oficiales se movieron eficientemente, su presencia a la vez protectora y tranquilizadora, anclando la energía caótica que había llenado la casa durante días. Exhalé profundamente, sintiendo la tensión en mis hombros liberarse ligeramente, aunque el eco del miedo persistía en los rincones de la habitación. La casa estaba silenciosa. Ahora el peso opresivo de la anticipación se disipaba, pero no podía relajarme por completo. Mis ojos barrieron cada sombra, cada pasillo, cada puerta cerrada que había revisado innumerables veces, recordándome que la seguridad nunca era absoluta. La voz de Alejandra rompió mis pensamientos. «Mamá, ¿de verdad se acabó?», susurró, su tono esperanzado pero incierto. Caminé hacia ella, tomando su mano en la mía y apretándola suavemente. «Se acabó por ahora», dije, mi voz firme, tranquila, aunque mi pecho aún palpitaba con adrenalina. «Estás a salvo. Valeria, estoy a salvo. Estamos a salvo». Valeria se asomó desde detrás de Alejandra, los ojos muy abiertos, aún aferrándose al brazo de su madre. Me arrodillé apartando un mechón suelto de su rostro. «Esta es nuestra casa», le dije suavemente, «y nadie nos hará daño aquí esta noche». Su pequeño asentimiento y su tímida sonrisa me recordaron por qué cada paso tenso, cada decisión cautelosa había importado. Los oficiales revisaron la casa una última vez, confirmando que no quedaban amenazas adicionales. Mientras se iban guiando al intruso al patrullero, la puerta principal se cerró con una finalidad definitiva. La casa era nuestra otra vez, por primera vez en días, y aunque el alivio me llenaba una tensión persistente, me recordaba que la vigilancia debía mantenerse. La casa se sentía imposiblemente silenciosa. Una vez que la policía se fue, el eco lejano de sus sirenas, desvaneciéndose en la noche. Bajé la pistola completamente, dejándola en el borde de la mesa del pasillo, pero no me relajé del todo. Cada instinto que había afinado durante décadas permanecía alerta, sintonizado con el más mínimo crujido de las duelas o el roce de las cortinas. Me giré lentamente, observando a las Alejandra y Valeria, que estaban juntas cerca del umbral de la recámara, sus rostros pálidos y temblorosos. Di un paso hacia ellas, y los ojos de Alejandra se encontraron con los míos, amplios y buscadores. El agotamiento, el miedo y el alivio estaban grabados en su rostro de una manera que hacía que mi corazón doliera. Valeria se aferraba al lado de su madre, sus pequeñas manos agarrando con fuerza sus ojos, moviéndose nerviosamente por la habitación. Las atraje a ambas a mis brazos, sosteniéndolas cerca, presionando su calor y presencia contra mi pecho. Por un largo momento ninguna habló, dejando que la cercanía física absorbiera la tensión que nos había agarrado tan ferozmente. «Se acabó», susurré en el cabello de Alejandra, mi voz apenas audible pero firme. «Están a salvo ahora. Valeria está a salvo. Estamos a salvo». Sus hombros se hundieron contra mí, un temblor pasando por su cuerpo, y me di cuenta de lo fuerte que se había estado sosteniendo durante todas estas horas. Aparté un mechón suelto de su frente y sentí el peso del alivio mezclado con una ansiedad residual e inquebrantable. El terror había pasado, pero el recuerdo persistía vívido y apremiante. Valeria se movió ligeramente en mi abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. «Yo tenía mucho miedo», murmuró. Su pequeña voz, casi un susurro, llevaba el borde crudo de la vulnerabilidad que había estado creciendo durante días. La sostuve más fuerte, meciéndome suavemente sobre mis talones, dejándola liberar la tensión que había cargado. «Lo sé, pequeña. Lo sé», dije suavemente. «Pero se acabó. Fuiste valiente y estamos aquí.
No estás sola. Alejandra se unió a nosotras en el círculo, sus brazos envolviendo a Valeria y a mí. Su agarre era firme pero tierno, y sentí el temblor del miedo persistente corriendo a través de ella también. Exhaló temblorosamente apoyándose en la seguridad que nos dábamos unas a otras. Podía ver la fatiga en sus ojos, la forma en que la adrenalina aún pulsaba bajo su piel. Y sabía que esta noche había dejado una marca que no podíamos simplemente borrar. Pero en este momento nos sostuvimos unas a otras, anclándonos en la única certeza que quedaba la familia y la resolución de enfrentar las secuelas juntas. La sala que momentos antes había sido un escenario de tensión y miedo, ahora se sentía extrañamente quieta. Las sombras persistían en los rincones, y el leve olor a sudor y polvo flotaba en el aire, sutiles recordatorios de la prueba que acabábamos de soportar. Caminé lentamente por la habitación, asegurándome de que los cerrojos estuvieran puestos, que las puertas estuvieran firmemente cerradas y que cada ventana estuviera asegurada. Incluso mientras completaba estas pequeñas tareas meticulosas, sentía el peso emocional de la noche oprimiéndome. La casa era nuestra otra vez, pero nuestra sensación de completa seguridad tomaría tiempo para reconstruirse. Regresé a Alejandra y Valeria, arrodillándome para estar todas al mismo nivel. Lo tomaremos con calma. Dije, reconstruiremos nuestras rutinas y haremos que esta casa sea segura, no solo las puertas y ventanas, sino también en nuestros corazones. Valeria sintió contra mí un pequeño destello de confianza regresando a sus ojos, y Alejandra apretó mi mano con una mezcla de gratitud y una inquietud persistente. El resto de la noche nos sentamos juntas dejando que el silencio nos envolviera, cada una procesando a su manera. Las lágrimas se habían derramado, las manos se habían sostenido y por primera vez, desde que el intruso entró en nuestras vidas, sentí una tenue sensación de estabilidad. El trauma permanecería grabado en la memoria y las sombras, pero habíamos sobrevivido, juntas. Y en esa supervivencia había una fuerza frágil y creciente. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, pero apenas lo noté. Mi mente estaba completamente enfocada en restaurar una sensación de orden y seguridad a la casa que había sido violada. Alejandra y Valeria se movían silenciosamente a mi alrededor, sus movimientos tentativos, aún cargando la sombra del terror de la noche anterior. No quería alarmarlas más, pero necesitaba actuar sistemática y minuciosamente. Comencé con la puerta principal. El cerrojo había resistido, pero lo reemplacé con uno más pesado y reforzado, probándolo varias veces, hasta que se sintió sólido e inamovible. Me dirigí a la puerta trasera inspeccionando el marco y la manija, asegurándome de que nada pudiera ser forzado nuevamente. El metal encajó con una finalidad satisfactoria, pero incluso al retroceder una parte de mí, permanecía vigilante, consciente de que los cerrojos solo podían hacer tanto. Alejandra me seguía en silencio, sus ojos observando cada movimiento. «Mamá, ¿de verdad crees que podría regresar?», preguntó suavemente, su voz cargada de una mezcla de esperanza y miedo persistente que conocía demasiado bien. La miré apretando su mano suavemente. «No lo sé», admití, «pero podemos hacer que sea lo más difícil posible. Eso es lo que podemos controlar». Ella asintió aparentemente reconfortada, aunque podía ver la tensión aún tejiéndose en sus hombros. Luego abordé el closet en la recámara de Alejandra. El espacio de acceso detrás de él había sido un descubrimiento escalofriante. Examiné el panel cuidadosamente, trazando los bordes con mis dedos y notando las bisagras, las rendijas, cada detalle que había permitido a alguien esconderse allí. Reforcé el panel desde dentro del closet, añadiendo cerrojos y un candado, seguro, sellándolo completamente. La oscuridad que había estado escondida en ese pequeño y estrecho espacio ahora se sentía contenida,
y por primera vez me permití una fugaz sensación de alivio. Valeria se asomó al closet, la curiosidad destellando en su rostro. «Abuela, se ve diferente», murmuró. Sonreí débilmente agachándome a su nivel. «Ahora está seguro. Nadie puede entrar aquí sin que lo sepamos». Sus hombros se relajaron ligeramente y asintió su confianza en mí, palpable una seguridad frágil, pero creciente, de que podíamos reclamar nuestro hogar. Me moví metódicamente por cada habitación revisando ventanas y puertas, ajustando cerrojos y notando cualquier otra vulnerabilidad potencial. La casa era vieja y tenía peculiaridades que había dado por sentado, duelas sueltas, rendijas en los marcos de las ventanas, una ventana del sótano que nunca había encajado perfectamente. Abordé cada una arreglando, reforzando y revisando 2 veces, sin tomar atajos. Cada clic de un cerrojo, cada pestillo asegurado, se sentía como una pequeña victoria, una recuperación del territorio que el miedo había reclamado brevemente. Alejandra se mantuvo cerca, ayudando donde podía. Movió una silla, examinó un pestillo de ventana, ofreció sugerencias. Valeria nos seguía cargando una sensación de optimismo cauteloso, mientras observaba el proceso. Juntas nuestros movimientos eran silenciosos, deliberados, casi ceremoniales, un ritual de restauración tras la violación. Cuando el último cerrojo estuvo asegurado y el espacio de acceso completamente sellado, exhalé lentamente dejando que la tensión en mis hombros se aliviara solo una fracción. La casa ahora se sentía físicamente segura, pero sabía que la seguridad no se trataba solo de cerrojos y pestillos. La vigilancia, la atención y la preparación eran igualmente importantes. Me giré hacia Alejandra y Valeria encontrando sus ojos. «Somos más fuertes que anoche», dije suavemente. «Hemos hecho esta casa tan segura como podemos y ahora nos mantenemos alerta juntas. Por primera vez desde que comenzó el terror, la casa se sentía nuestra otra vez. No perfectamente segura tal vez, pero recuperada. Cada precaución que había tomado era una pequeña afirmación de control, un recordatorio de que la responsabilidad y el amor eran tan críticos para la protección como cualquier cerrojo o candado. La sensación de resolución se asentó sobre nosotras, silenciosa pero constante, una base sobre la cual podíamos comenzar a reconstruir. La casa finalmente se sentía como hogar otra vez, aunque los ecos de las noches pasadas persistían débilmente en los rincones. Alejandra y Valeria se movían por las habitaciones con una facilidad tentativa, sus pasos más ligeros, sus risas más frecuentes. El aire parecía más cálido, impregnado del ritmo tranquilo de la vida normal. Desayunos en la mesa de la cocina, el zumbido del lavavajillas, el parloteo suave de Valeria sobre la escuela. Era ordinario, pero después del terror que enfrentamos, lo ordinario se sentía valioso. Me senté en la sala observándola, sintiendo el profundo alivio que viene después de que una tormenta ha pasado. Alejandra estaba doblando ropa, sus movimientos precisos pero relajados, mientras Valeria se extendía en la alfombra, dibujando en su cuaderno una pequeña sonrisa, tirando de sus labios. Su presencia llenaba la casa de una manera que no había sentido en meses, un recordatorio de que la seguridad no se trataba solo de cerraduras o barreras, sino de los lazos que nos mantenían unidas. El recuerdo del intruso, el espacio de acceso, el enfrentamiento, aún persistía en mi mente, pero ya no tenía poder sobre mí. Había enfrentado el miedo, mantenido mi posición y protegido a mi familia. Ese conocimiento era una fuerza silenciosa que corría a través de mí, constante e inquebrantable. El coraje, me di cuenta, no era la ausencia de miedo, era la determinación de actuar, a pesar de él la disposición de enfrentar el peligro de frente, cuando aquellos a quienes amas están en juego. Alejandra se acercó y puso una mano en mi hombro. «Mamá, gracias», dijo suavemente, su voz ahora estable. «Por todo. No sé cómo lo habría manejado sin ti».
Apreté su mano sintiendo el peso de nuestra experiencia compartida y la comprensión tácita entre nosotras. Nos había cambiado fortalecido, y aún así había mostrado cuán frágil podía ser la seguridad, cuán rápido podía interrumpirse la vida ordinaria. Valeria trepó al sofá junto a mí apoyando su cabeza contra mi brazo. «Abuela, ya no tengo miedo», murmuró aunque podía sentir la tensión persistente en su pequeño cuerpo. Besé la parte superior de su cabeza y sonreí apartando un mechón detrás de su oreja. «Está bien tener miedo a veces», susurré. «Lo que importa es que lo enfrentamos juntas y seguimos aquí. Estás a salvo y seguiremos cuidándonos unas a otras». Me recosté dejando que el silencio se asentara a nuestro alrededor, dejando que la calma lavara mis nervios desgastados. La casa, nuestro hogar, ya no era solo un lugar para refugiarse del mundo. Era un espacio donde el coraje, la vigilancia y el amor convergían. Pensé en Ignacio y en las lecciones que me había impartido sobre la familia, sobre mantenerse firme sobre la fuerza encontrada en proteger a aquellos que te importan. Sus palabras me habían guiado incluso en su ausencia, y ahora sentía su verdad en cada decisión cuidadosa, cada acción medida que había tomado. Mientras caía la tarde, la luz dorada del sol poniente se derramaba en la sala suave y perdonadora. Las sombras se extendían por las paredes, pero ya no se sentían amenazantes. Eran recordatorios de supervivencia, de lecciones aprendidas de resiliencia. Entendí entonces que el miedo podría dejar cicatrices, pero el coraje podía perdurar junto a él, sosteniéndonos silenciosamente en los días por venir. Observé a Alejandra y Valeria reír suavemente por una broma compartida, y sentí el pulso profundo y constante de la esperanza regresar. Habíamos enfrentado la oscuridad juntas, y en ese acto habíamos reclamado más que nuestro hogar. Habíamos reafirmado los lazos que nos definían como familia y la fuerza que nos llevaría hacia adelante.